Santo. Amén. Agradecidos a Dios por este día que nos ha regalado, que estamos a punto de terminar. Pedimos que nos envíe su Espíritu para que, escuchando a Dios en el corazón, sepamos también entender que nos corresponde vivir y cómo responder ante estas situaciones que cada uno también vivimos. Se lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por la invitación. ¿En qué momento se llenó? Estaba yo distraído. Me puse a ver mi teléfono, no había tanta gente y ahorita ya se llenó. Muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco y a nombre también del Padre Alejandro Álvarez Gallegos, que es el coordinador diocesano del Pastoral de la Salud, Vida y Adultos Mayores, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en la Comunidad Alemana, también les mando un cordial saludo, y quien es además el otro coautor de este libro, ¿verdad? No poder estar sin ti, de donde tomamos para dar la plática del día de hoy, ¿verdad? Y justamente vamos a hablar de cómo podemos hacer ese tránsito, ¿verdad? Del dolor a la luz, que nos vaya quedando claro cómo trabajando con nuestro dolor podemos recuperar esa luz que finalmente es la paz que tanto queremos que llegue a nuestros corazones cuando perdemos a alguien, ¿verdad? Entonces, para poder iniciar, antes que nada, quiero platicarles un poco acerca, pues, de este libro, ¿verdad? Que es justamente el motivo de esta plática. Este libro, ¿Cómo duele estar sin ti? Es un libro, ¿sí?, que escribimos el Padre Alejandro y un servidor en el 2016. Es un libro que ya tiene 9 años de haberse publicado por primera vez, la primera edición, y ahora sí tenemos la segunda edición. Es un libro muy especial tanto para el Padre como para mí, porque en ese tiempo, ¿verdad? Durante ese tiempo, pues sabemos que ya pasó una pandemia, ¿verdad?, entre el 2016 a la fecha de hoy, ¿verdad? Y pues yo comentaba con el Padre cuando hicimos esta segunda edición que los dos hemos experimentado el dolor de una manera muy distinta de cuando escribimos por primera vez el libro a esta segunda edición, ¿verdad? Yo perdí a mi padre hace 3 años, él perdió a una hermana hace 1 año y medio, ¿verdad? Entonces eso también pues nos motivó a sacar la segunda edición de este libro desde una perspectiva, desde un entendimiento muy distinto al que estudias, al que te preparas, ¿verdad?, cuando escribes, a cuando experimentas el dolor también en ti mismo y puedes hablar de cómo es posible regresar a la luz que nos da la paz, ¿verdad? Entonces vamos a empezar nuestro tema. Y antes de explicarles el proceso del duelo, que finalmente es lo que todos queremos escuchar, cómo podemos llegar a esa luz, ¿verdad?, que nos permita aliviar un poco nuestro sufrimiento, ¿verdad?, y poder pues, recuperar un poco de esta paz, ¿verdad? Entonces, antes de explicar eso, quiero irles detallando, desmenuzando cómo vamos a ir entendiendo el dolor, diferenciarlo con del sufrimiento para poder entender entonces cómo llego a esa luz. ¿Okay? Vamos a empezar entonces, primero, ¿por qué duele tanto? El primer paso, dice, es reconocer y entender lo que sentimos. Es difícil poder trabajar lo que sentimos, el dolor, el sufrimiento, si no lo entendemos. Si no entendemos lo que estamos sintiendo cuando perdemos a alguien importante en nuestra vida. El dolor es una reacción natural y humana ante la pérdida. Pero saben, el dolor no es una sola cosa. El dolor está hecho de muchos elementos, de muchos, muchos ingredientes que conforman nuestro dolor. El dolor se conforma de ira,
el dolor se conforma de frustración, el dolor se conforma de impotencia, el dolor se conforma de tristeza, ¿verdad? Que son emociones que junto con otras, puede ser la culpa, como puede ser un poquito la desilusión, ¿verdad? Son emociones que alteran todo nuestro equilibrio como humanos, ¿verdad? Y efectivamente ese desequilibrio, ¿sí?, nos puede llevar a un cuadro depresivo. Y eso es lo primero que nosotros necesitamos entender, de qué está hecho mi dolor, ¿sí? Entonces, algo que también es bien importante que nos quede claro, ¿verdad?, es que todo dolor es distinto, ¿sí? Y todo dolor es diferente entre todas las personas. Y esto es algo que les voy a ir repitiendo mucho el día de hoy, porque una de las cosas que normalmente nosotros hacemos, ¿sí?, y lo hacemos de manera automática, digamos, es que tratamos de compararnos casi de manera inconsciente, ¿verdad? O sea, es decir, no nos levantamos pensando en compararnos con las otras personas que les está doliendo, sino que lo hacemos de manera automática, ¿no? Si yo veo que la otra persona no está llorando y yo tengo muchas ganas de llorar, pienso que algo está pasando en mí, ¿sí?, que algo a lo mejor no estoy haciendo bien. Y esto es bien importante que nos quede claro. Todas las personas experimentamos nuestro dolor de una manera distinta y nadie está bien y nadie está mal, simplemente somos diferentes, ¿ok? El dolor se construye desde el amor y por lo tanto sentir dolor con la pérdida, ese es el precio de amar. Una de las cosas pues más complejas que nosotros tenemos que entender es que si amas, eventualmente puedes sentir dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente nos duele perder aquello que es importante para nosotros, aquello que amamos, ¿sí? Por lo tanto, amar infinitamente puede llegar a considerarse, ¿sí?, algo, lo voy a entrecomillar, ¿verdad?, peligroso. Porque si me están diciendo que si amo me va a doler, pues a lo mejor digo, pues mejor no amo, y tampoco funciona así, ¿no? Tampoco funciona así la vida. Justamente la vida es amar. Tan es así que es un mandato. Hay una canción que dice que un mandamiento nuevo nos da el Señor. ¿Y qué dice lo demás? Que nos amemos todos como Él nos amó. ¿Sí? De tal modo que todos venimos a este mundo a amar. Y cuando perdemos a alguien amado, nos va a doler. ¿Sí? Es humano sentir dolor por perder a alguien importante. El mismo Jesucristo, en su momento humano, cuando muere Lázaro, uno de sus mejores amigos, ¿qué hizo Jesús? Y es el versículo más pequeño de toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y Jesús lloró. Lloró porque le dolió perder a su amigo. Así funciona el amor. Nos va a doler perder a alguien. Pero espérense hasta el final de la plática porque van a entender, ¿sí?, cómo funciona el amor. ¿Okay? Cuando perdemos a una persona, es decir, cuando una persona parte de este mundo terrenal, ¿sí?, no solamente perdemos a una persona, muchas veces también perdemos, ¿verdad?, actividades, perdemos rutinas, ¿sí?, perdemos, ¿sí?, parte de nuestra vida, de lo que hacíamos, ¿sí?, con quién estábamos, con quién hablábamos, incluso hasta con quién peleábamos, ¿verdad? Es literal como si nos arrancara una parte de nuestro ser. Por eso duele tanto. Otra cosa que es bien importante, ¿sí?, que nos quede claro es que el dolor no se disuelve ignorándolo,
sino que necesita ser escuchado, sentido y reconocido. No hay manera de iniciar un proceso, ¿sí?, de sanación ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento, sin reconocer que nos duele. ¿Sí? Y tenemos un mecanismo de defensa que usamos muchas veces, ¿sí?, más de lo que lo deberíamos de usar. Y cuando alguien te dice te duele, nosotros a veces, ¿sí?, lo negamos o simplemente no contestamos. Y hay que reconocer y aceptar que nos duele para que podamos trabajar con ese dolor. Otra cosa bien importante es entender y conocer la diferencia entre dolor y sufrimiento. ¿Sí? El dolor es una respuesta inevitable y necesaria ante una pérdida importante o alguna herida. Es decir, ¿sí?, que cuando perdemos a algo o a alguien importante, ¿sí?, nuestro corazón de alguna manera queda lastimado. ¿Sí? Su ausencia nos lastima y nos duele. Y dice aquí, es una respuesta inevitable y necesaria. Y en la diapositiva anterior decía, es una reacción natural. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una sola persona que ame, ¿sí?, que no sienta dolor. Pero ¿saben ustedes que en realidad el problema no es el dolor? Una de las preguntas que más nos hacen, que más nos hacían y nos siguen haciendo, porque además voy a hacer un paréntesis, este libro, ¿sí?, fue pensado entre el padre y yo para contestar preguntas que siempre nos hacen. ¿Sí? Me acuerdo que un día estábamos platicando el padre y yo respecto a, pues, temas relacionados a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Y yo le decía al padre, a mí me hacen preguntas que creo que no son para que las conteste yo, que me parece que las debería de contestar un sacerdote. Entonces me gustaría que me ayudaras a contestar esas preguntas. Y me dicen, claro, yo te ayudo, pero si tú me ayudas, porque a mí me hacen preguntas como sacerdote que tendría que contestarlas un psicólogo tanatólogo. Me dicen, porque pues yo no sé qué contestar. Y entonces dijimos, bueno, si nos sentamos a tomar un cafecito y platicamos de esto, y tú me ayudas a resolver las dudas para que yo pueda después ir con mis pacientes y yo te ayudo a resolver tus dudas. Y me dicen, no, me parece. Y resulta que nos sentamos a tomar el café, a contestar estas preguntas, pero había una persona que estaba sentada en el mismo lugar donde estábamos tomando el café, ¿sí?, porque nosotros dijimos que es el chismoso al que le debemos el que hoy esté este libro. Y él se nos acerca y nos dice, oigan, está bien interesante eso que están platicando. Nosotros así como que estaba escuchando lo que estaban platicando. Entonces me dice, ¿por qué no lo hacen en un libro? Porque nos gustaría a muchas personas poder saber lo que ustedes están contestándose. Y ahí surge este libro, que es justamente la conversación entre dos amigos, un sacerdote y un psicólogo, ¿sí?, que comparten cómo experimentan sus procesos, cómo se vive el proceso, cómo funciona, ¿sí?, el dolor y el sufrimiento ante la muerte, y surge el libro Cómo duele estar sin ti. Precisamente, como dice el subtítulo, ¿verdad?, un acompañamiento desde lo psicológico hasta lo espiritual. ¿Okay? Entonces, cuando hablábamos del sufrimiento, decíamos, el problema no es el dolor, el problema es el sufrimiento. ¿Sí? Eso es lo que lastima. El dolor está hecho de amor. El dolor es natural. No hay manera de no sentir dolor si amas. Por lo tanto, cuando nos preguntan ¿cuándo me va a dejar de doler
doler? La respuesta es simple y sencilla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Nunca me va a dejar de doler. ¿Por qué? Porque pensar que me va a dejar de doler significaría pensar que lo voy a dejar de amar. Y eso no va a pasar. Lo que me lastima no es el dolor. Lo que me lastima es sufrir. El sufrimiento no aparece nada más por la pérdida. En realidad el sufrimiento se refiere a cómo interpretamos y cómo muchas veces nos resistimos a este dolor. ¿Sí? El sufrimiento nace cuando no aceptamos esa verdad, cuando nos quedamos atrapados en los hubieras. Es que si yo hubiera hecho esto, si hubiéramos salido a tiempo, si el médico hubiera hecho esto otro. Cuando nos quedamos atrapados en esa que no es la verdad, sufrimos. Cuando me quedo atrapado en la culpa, ¿sí? Cuando pienso que no voy a poder salir de esto, sufro. Y eso es lo que realmente lastima. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro proceso de duelo. ¿Sí? En realidad el objetivo del proceso de duelo es entender mi dolor, transformarlo, purificarlo a su esencia, que es el amor, y eliminar mi sufrimiento. Y solo así podré volver a ver la luz. Algo que es bien importante antes de explicarles el proceso, ¿verdad? Es también que hay ciertas cosas, ciertos mitos de los que todo el mundo habla y que no necesariamente son verdad, pero que las escuchamos una y otra vez cuando perdemos a alguien. Por ejemplo, tienes que ser fuerte. ¿Por qué debo ser fuerte? Esto no se trata de fortaleza. Esto se trata de amor y de dolor. ¿Sí? Y sentir dolor no me hace débil. Sentir dolor me hace humano. ¿Sí? Es verdad que no podemos pasarnos toda la vida atrapados en el sufrimiento. Pero hay gente que nos dice, ya deberías haberlo superado, como si ellos entendieran lo que hay en mi corazón. El tiempo lo cura todo, el tiempo no cura nada, nada. El tiempo nos acompaña sí y solo si yo decido experimentar mi proceso de dolor, transitar por mi proceso. Si no, el tiempo me puede acompañar muchísimos años y yo seguiré sufriendo. El tiempo no es medicina. La medicina es vivir el proceso. La medicina verdadera es la fe. Y ahorita les voy a explicar por qué. El duelo, dice, es un proceso único, personal y necesario. Pero fíjense lo que dice aquí. Es único. Ese duelo lo vivo yo y nadie más lo vive como lo vivo yo. Ni siquiera en familias donde la persona que murió, por decir, es el papá, y hay muchos hijos, muchos hermanos, ¿verdad? Ni siquiera los hijos, ¿sí?, lo viven igual. Porque depende de muchas cosas cómo vives tú tu duelo. ¿Sí? Por eso no te puedes comparar, por eso es único y personal. Y luego dice, es necesario, es correcto. Es necesario porque es la única manera, vivir tu proceso, es la única manera de que puedas aliviarte del sufrimiento. Pero no es obligatorio.
hay mucha gente que nunca vive su proceso, que se queda atrapada en la negación. ¿Es necesario? Sí, porque es la única manera de salir de tu sufrimiento, pero no es obligatorio. ¿Sí? Otra cosa que es bien importante entender para poder irme abriendo camino en esa búsqueda de la luz es entender la totalidad del ser. Y cuando me refiero a la totalidad del ser, ¿sí?, me refiero a algo que no lo digo yo, que está en la palabra de Dios. Ustedes sabían que el ser humano también es una trinidad, también está dividido en 3 partes. ¿Ustedes lo sabían? ¿No? Y no lo digo yo, eso me lo explicó un amigo sacerdote y está en la Biblia, ¿verdad? Claro, me lo explicó en la Biblia. Pruebas. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, y dice que Dios mismo, el Dios de la paz, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, ¿sí?, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Ahí está muy clarito: espíritu, alma y cuerpo, 3 cosas que conforman la totalidad del ser. Y esto es bien importante para entender cómo funciona mi proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Y sé que se estarán preguntando, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Entonces el alma, pues no es ¿qué es el alma? El alma es terrenal. El alma es, ¿sí?, la esencia de una persona que incluye su personalidad, sus emociones, su voluntad, sus pensamientos. El alma está aquí en la mente. ¿Es inmaterial? Sí, pero no es divino necesariamente, ¿verdad? Bueno, es divino porque es obra de Dios también, ¿sí?, pero es un regalo que Dios nos da. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han escuchado que alguien diga: te amo con toda mi alma? Se está refiriendo a que ama, ¿sí?, con todo lo que es su ser, su mente, sus pensamientos. ¿Sí? Pero el espíritu, ese sí, es la parte del ser humano que lo conecta con lo divino y se refiere específicamente a esa faceta que se relaciona con el reino de Dios. Es esa parte que Dios se lleva con él al reino de los cielos. Y entonces también está en la Biblia: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir que el cuerpo, ¿sí?, el cuerpo se queda en la tierra. El alma también se queda en la tierra, porque se queda en las mentes y en los corazones de todos los que amamos a la persona. Es nuestro regalo. Pero el espíritu, ese sí, en el momento que somos llamados, ¿sí?, ese sí se va por Dios. Entonces, cuando entendemos que tenemos un regalo, que es nuestro regalo, el alma de las personas, que nosotros tenemos un alma que también se conecta con otras personas, ¿sí?, entonces sí estamos listos para poder transitar el duelo. Esta imagen que ustedes están viendo acá, ¿sí?, es bien importante, porque una persona me decía: oiga, pero no encuentro en ningún lado
esta parte del proceso. Y les digo, no, porque esta parte, esta imagen, le dije, es la forma en la que José Garfias, o sea, yo entiendo el proceso. Está basado, sí, en las teorías de Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad?, que son de los tanatólogos más reconocidos, la que nos dio las etapas del duelo, ¿verdad? La ira, la depresión, la negación, la negociación y la aceptación, ¿verdad? Esa es Elizabeth Kubler-Ross. Ustedes han oído esas etapas, esas etapas nos las dio Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las tanatólogas más reconocidas a nivel mundial. ¿Sí? Ya murió, pero fue de las primeras en aportarnos algo. Y estas que están acá son tareas tomadas, rediseñadas del psicólogo William Gordon. Todo eso está explicadito en el libro, que son tareas que nos decía William Gordon. Ok, ya entendí que esto es un proceso, ya entendí que hay que hacer muchas cosas, pero ¿cómo avanzo en el proceso? Y entonces nos propone estas tareas para poder avanzar en el proceso. ¿Sí? Y entonces cuando el padre Alejandro me dice, oye José, a ver, explícame el proceso de duelo, ¿cómo entiendes tú el proceso? Entonces me acuerdo perfectamente bien que en el restaurante donde estábamos, bueno, en el café donde estábamos tomando el cafecito, agarré una servilleta, una pluma y le empecé a dibujar esto. Y le dije, yo así entiendo el proceso. Y le dije, número 1, cuando nosotros perdemos a alguien, inmediatamente que nos hacemos conscientes, es decir, en el momento en el que lo sé, ¿verdad?, que alguien que amo ya no está, automáticamente entro en shock. Es como si te dieran un golpe durísimo a la cabeza. ¿Sí? Incluso cuando son muertes de alguna manera ya esperadas o anunciadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una enfermedad terminal, una enfermedad grave, ¿verdad?, incluso la muerte, ¿sí?, no solo ya es esperada, es anunciada, incluso es deseada. Y es deseada porque yo siempre digo, ¿saben ustedes cuál es el acto de amor más grande que un ser humano puede tener por otro? Cuando tú ves que la persona que amas está sufriendo, mirar al cielo y decirle a Dios, por favor, alivia su sufrimiento. Es el acto de amor más grande que un ser humano puede tener. Porque sabe que le va a doler infinitamente perderlo, pero prefiere sentir el dolor él que seguir viendo sufrir a la persona que ama. Y cuando Dios en su infinita misericordia viene por la persona que amamos, damos gracias, a pesar de que nos duele. Por eso es un acto de amor. A pesar de eso, obviamente cuando se cumple esa parte, ¿verdad?, de que la persona se ha ido, pues entras en shock. El cerebro nos da este mecanismo de defensa llamado negación, ¿sí?, que es una especie de anestesia emocional que nos regala minutos, tal vez horas, ¿sí?, de una especie de tranquilidad. No puedo hablar de paz, pero de tranquilidad, en lo que la cabeza se pone un poco en orden. Pero para poder avanzar a mi encuentro, porque cuando sucede esto, la paz que yo tenía se pierde, todo se desequilibra en mí. Y el proceso está diseñado justamente para reencontrarme con la paz. La paz es esa luz que estamos buscando.
para poder llegar a esta paz, sí o sí tengo que atravesar este túnel. No hay manera ni de evadirlo ni de pasarle por arriba. Lo transitas o no te reencuentras con eso. Y ahorita les voy a explicar también por qué digo con tanta seguridad eso. De tal manera que cuando aceptas esa pérdida, cuando aceptas, como dijimos hace rato, y reconoces que te está doliendo, tienes en tus manos la decisión de iniciar y transitar tu proceso o quedarte ahí parado, dejando que el tiempo pase sin que suceda nada, sin que suceda nada, solo que transcurra el tiempo y tu sufrimiento te sigue a donde tú vayas. Pero si tú decides transitar tu proceso, pues lo primero que te vas a encontrar cuando abras la puerta, ¿verdad? Cuando tú aceptas la realidad de la pérdida, tener una llave que abre la puerta de ese túnel y tú decides si entras o no. Pero cuando tú entras, lo primero que te encuentras es lo que yo llamo la fase emocional. Sientes ira, sientes frustración, sientes impotencia, puedes sentir culpas, ¿sí? Sientes muchísima tristeza. ¿Sí? Y la única manera, nos dice Gordon, de poder seguir avanzando en mi camino hacia la luz y la paz es darme permiso, permitirme sentir todas estas emociones. Dicho de otra manera, si tengo ganas de llorar, lloro. Si tengo ganas de gritar, grito. Si tengo ganas de romper cosas, pues las rompo, ¿verdad? No te costes, pero las rompes. ¿Sí? Es válido, es humano sentir emociones. ¿Sí? El problema es que muchas veces la misma gente se convierte, ¿sí? Dice acá, obstáculos. La intervención de otras personas. Ya no llores, déjalo ir, no lo dejas descansar. Son dos cosas completamente distintas. No tiene nada que ver tus emociones, tu dolor, tu tristeza, tus ganas de llorar, con que se vaya o no se vaya. No funciona así. Date permiso de sentir, date permiso de gritar, date permiso de enojarte. Es válido, claro que sí. Hay gente que me pregunta, ¿y me puedo enojar con Dios? Y todo eso está explicado en el libro. Y claro que te puedes enojar con Dios. Duele. Y te lleva un tiempo entender que esto no se trata de ti, tu dolor. Se trata de que Dios, ¿sí?, sabe por qué se los lleva. Y el problema del sufrimiento es que a veces tratamos de comprender algo que está más allá de nosotros. Y una frase que a mí me ha ayudado a superar mis procesos de sufrimiento es: hay que dejar a Dios ser Dios. Y eso es fe. Cuando tú has experimentado tus emociones, ¿sí?, viene otra fase. Avanzas, abres la siguiente puerta y te encuentras con otra fase importante. Y ahí es donde yo les digo que la medicina es la fe. Pero la fe de a de veras, no la fe convenenciera, no la fe que trata de negociar, sino la
fe de veras, la fe que confía tal cual en Dios. Y para ello necesitamos comprender un elemento importante. ¿Qué es la muerte? ¿Qué sentido tiene la muerte? Porque ahí radica también otro problema. Si yo les pregunto a ustedes y les digo, descríbanme la muerte, dibújenla, piensen en la muerte, así, con el corazón en la mano y en la verdad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué? No, ¿qué es? No la parte de lo que implica la muerte. Yo les digo, dibujen la muerte, ¿qué me dibujarían? Díganlo. El espíritu abandonado del cuerpo, ¿qué más? Por ahí lo dijeron, sin miedo, la calaca, la voz. ¿No? Eso es lo que nosotros evidentemente. Ahora, tú ves una calaca de estas con una voz en su túnica negra, claro que te da miedo, claro que te asusta. Pero eso no es la muerte. Eso es algo que nos han vendido y mucha gente lo ha comprado. ¿No? Pero eso no es la muerte. Les voy a decir qué es para mí la muerte. Eso es algo que me llevó un tiempo entenderlo, pero que también me ayudó en mi proceso de paz. Para mí la muerte es simple y sencillamente una puerta. Una puerta. Es una puerta que todos vamos a cruzar algún día. ¿Sí? Es una puerta que divide el reino terrenal de Dios, ¿verdad?, con su reino celestial, con el de la vida eterna, con el bueno de todos los reinos. Y también está escrito en la Biblia: mi reino es allá. Pero la única manera de poder pasar de este a ese, ¿cómo es? La muerte es una puerta. ¿Nos da miedo que hay detrás de la puerta? Sí. Pero volvemos a la parte de la medicina de la fe. Las respuestas siempre han estado en su palabra. ¿Sí? Es una puerta necesaria para poder llegar ahí. Él mismo, siendo Dios, cruzó esa puerta para poder ir a ver cómo estaba la cosa y regresar al cielo. ¿Saben qué? De verdad ya está buena la fiesta. Él pasó por eso. Y absolutamente todo mundo ha pasado por eso, excepto Dios, María. Pero bueno, o sea, sí estamos de acuerdo, que María es la mamá de Dios. O sea, si alguien podía pasarse esa parte, pues era obviamente, no, tú no, mamá, tú directo. Pero fuera de ahí, incluso él cruzó esa puerta. Incluso él cruzó esa puerta. Cuando tú ves la muerte, ¿sí?, y entiendes también por qué una persona tiene que cruzar esa puerta,
porque no hay manera de llegar al reino, porque en el cielo, porque en el reino de Dios no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedades. Las enfermedades son terrenales, lo que se enferma son los cuerpos. ¿Sí? Y Dios solo se lleva el espíritu, porque el cuerpo se queda aquí. Y para que no te sientas triste, ¿sí?, te regala el alma. El detalle está en aprender a valorar y a disfrutar de ese regalo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu con Dios, el alma aquí con nosotros y el cuerpo, polvo eres y polvo te convertirás. Estoy inventando algo que no está en la Biblia. Todo está ahí. Ahí de sencillito, hay que buscarlo. ¿Sí? Una vez que comprendes esta parte y entiendes qué sentido tiene la muerte, muchas veces la muerte es justamente el final del sufrimiento. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Una vez, otro amigo sacerdote me decía: tú no puedes saber cuál es la vida que le podría tocar a una persona que muere en un accidente. Y a veces, aunque las formas no nos gustan o no las entendemos, Dios adelanta eso para que no sufra algo más grave. Porque si alguien sabe de lo que es tener una muerte dolorosa y una muerte con sufrimiento, ese es Jesús. El detalle está en no, ¿sí?, solo confiar, no buscar respuestas, solo confiar de verdad. ¿Sí? Y solamente cuando tu fe, ¿sí?, es grande, es fuerte, es verdadera, estás listo para llegar a esta siguiente fase, la fase de reorganización, que no es una fase sencilla, porque en esta fase necesito darle un nuevo rumbo a mi vida. En esta fase tengo que aprender a hacer las cosas que a lo mejor la otra persona hacía por mí. Tengo que aprender a ocupar el tiempo que antes, cuando cuidaba a esa persona, no tenía, y ahora sí lo tengo. Es una fase difícil también, pero implica aprender, ¿sí?, a dar un nuevo rumbo a mi vida. Implica aprender a dar un rumbo a mi vida. Durante todo este proceso, ¿sí?, voy entendiendo algo que es bien importante. Cuando yo voy dejando las emociones, cuando voy comprendiendo y haciendo más fuerte mi fe, cuando encuentro un sentido diferente para mi nueva vida, el sufrimiento se va disipando, se va yendo, y el dolor se está transformando en amor, en paz. Todo eso sucede durante el tiempo en que yo estoy avanzando en mi proceso. Cuando salimos del túnel, la verdadera luz
El verdadero éxito de ese proceso es que nos reencontremos con la paz. Y la paz solo se logra con la aceptación. He oído muchas veces, he leído muchas veces que hay gente, ya ven ahorita que está de moda, que sube una esquela en el Facebook, y hay gente que inmediatamente escribe pronta resignación. Para mí eso es maldad. Porque la resignación es aferrarse al sufrimiento, se centra en lo que no se puede cambiar, mantiene la impotencia y la frustración. El tiempo avanza, pero no estás en paz. Eso es resignarse. Es que el tiempo transcurra, pero tú no te reencuentres con la paz. En la aceptación te reencuentras con la paz. Es darle a nuestro ser amado un lugar en lo más íntimo de nosotros. Esa alma, eso que es tu regalo, aprendes que ya no se va a ir porque es para ti. Y a ese ser amado lo pones aquí y lo pones aquí. Y de ahí nadie lo va a sacar. A eso se refiere con dar un lugar en lo más íntimo de nosotros, donde podremos seguir queriéndolo, donde el amor que nos dio permanecerá intacto y con esa paz. No podemos abrirnos de nuevo a la vida si no estamos en paz. Así que el proceso realmente se trata de destruir mi sufrimiento y transformarlo en paz. De eso se trata. Cuando hablamos del dolor a la luz es la paz. ¿Y quién es la paz absoluta? Dios. Realmente nuestra medicina es la fe en Dios. Voy a compartirles algunas cosas que son importantes para poder avanzar en ese proceso. Y como les decía, permítete sentir. Dense permiso de sentir emociones. Hablen, expresen. ¿Saben por qué muchas veces las personas terminan diciéndoles que ya no lloren, que mejor ya lo dejen descansar? En realidad la situación está en que no saben qué hacer con las personas que les está doliendo. Y te limitan, te dicen que no te expreses, que ya no llores. Cuando ese tipo de cosas pasan, aléjense, busquen algún amigo, algún guía espiritual, algún profesional que les pueda escuchar. El dolor necesita ser escuchado y reconocido. El libro, justamente cuando lo hacíamos el padre de un servidor, entendimos que no se trataba únicamente de contestar preguntas. Se trataba de que fuera un compañero en tu proceso, que tuviera oportunidad de ejercicios donde tú puedas escribir lo que sientes, lo que te duele, lo que muchas veces no puedes expresar en otros lados. Y este libro se vuelve tu compañero en tu proceso, te escucha, te guía y te resuelve tus dudas que te ayudan a aliviar tu sufrimiento. Cuida tu cuerpo y tu mente. Yo sé que cuando estás en el sufrimiento y en el dolor muchas veces pierdes el apetito, pierdes el sueño, pero no podemos dejar de cuidar el templo que Dios nos ha regalado.
Es responsabilidad de nosotros, y a pesar de lo difícil que esto pueda ser, tenemos que cuidar de ese tema. No te compares, y esto se los digo una y otra vez. Cada golpe es distinto. Hay muchas determinantes que le dan forma a nuestro duelo, a nuestro dolor. ¿Cuál es el tipo de muerte? No es lo mismo una muerte repentina, una muerte esperada de una situación de enfermedad, una muerte por suicidio. No es lo mismo perder a un padre, perder a un hijo, perder a un hermano, perder a un esposo. Son diferentes procesos, son diferentes dolores. Por lo tanto, no te compares con nadie. No estés buscando a quién le duele menos, o tampoco busques si a esa persona te parece que le duele menos. No lo busques. Cada quien vive su proceso de diferentes maneras. A los hombres, y no me estoy justificando, pero a los hombres se nos critica mucho porque fuimos educados para ser fuertes. Y por lo tanto, muchas veces escondemos nuestro dolor. ¿Sí? Pero no significa que no te duela, no significa que no estés destruido por dentro. Así que no juzguemos, solo acompañemos. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando el sufrimiento se estanca? A veces el sufrimiento se vuelve demasiado intenso. Nos cuesta levantarnos, nos cuesta dormir, ¿verdad? O queremos dormir todo el tiempo. A veces perdemos el deseo incluso de seguir viviendo. ¿Sí? Es importante que si nosotros reconocemos que este dolor y que este sufrimiento me están sobrepasando, busquemos ayuda profesional. No nos hacen débiles. No te dejes engañar de que todos podemos salir de esto solos. No siempre es así. Hay dolores que son tremendamente difíciles. ¿Sí? Hay que darnos la oportunidad de buscar ayuda cuando el dolor pareciera que se aferra a mí, cuando el sufrimiento me abraza y parece que no me quiere dejar. Hay que buscar ayuda. Es sano darse ese permiso. ¿Sí? El duelo necesita acompañamiento, no soluciones rápidas. No es de un día para otro. Otra pregunta que nos hacen seguido es: ¿cuánto tiempo me debe de durar el duelo? Y eso, como les dije, les he venido diciendo toda la plática, eso depende de muchas cosas y también de la persona. ¿Sí? Pero si ustedes me preguntan, siempre digo como mínimo un año, porque ese año, ¿verdad? Es el primer año, pues es la primera vuelta al sol donde suceden tantas cosas como la primera Navidad donde no va a estar, el primer año nuevo donde no va a estar, el primer aniversario, cumpleaños de la persona y cumpleaños que no va a estar, y todo eso es nuevo para mí y tengo que aprender a vivirlo de una manera distinta. Pero si yo me doy cuenta que han pasado muchos años y esto pareciera que el sufrimiento no se termina, tengo que buscar ayuda. Entonces hay que abrirnos siempre a la oportunidad de la ayuda profesional si considero que esto me ha sobrepasado. Por último, quiero cerrar esta plática con algo, pues que como he estado diciendo durante toda la plática del día de hoy, todas
todas las respuestas están en la fe en su palabra. Y esto que es palabra de Dios nos dice claramente lo más importante del proceso. Y dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Fe, fe, fe. Confíen en mí. Lo está diciendo. ¿Sí? En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Nuevamente, fe. Confíen. En el cielo hay muchas viviendas. Decían por ahí que es más fácil conseguir un terreno en el cielo que conseguir un crédito de Infonavit ahorita. Nos lo dice Él. Confíen. Voy a prepararles un lugar. Él también murió, pero nos enseñó, ¿sí?, a través de la resurrección, ¿sí?, que todos vamos a resucitar con Él ahí. ¿Sí? Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Escuchen. Detrás de esa puerta está Él. Cuando tú abres esa puerta necesaria para cruzar de la tierra al cielo, Él te espera. Siempre, lo dice ahí, confíen en mí. Es Él el que te recibe. Así ustedes estarán donde yo esté. Viene por nosotros para llevarnos con Él, con su Padre, donde el amor siempre es pleno y siempre es infinito. Confíen en mí. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Las reglas están puestas. El cielo tiene muchas viviendas, pero para ir ahí sí hay un pequeño requisito. ¿Sí? Seguir ¿qué? Sus mandamientos. Y lo dice: ustedes ya conocen el camino. Seguir los mandamientos. Y quien cumple con los mandamientos estará donde yo esté. ¿Está claro o no está claro? Sí. Nos lo ha dicho siempre. Esto, yo siempre les digo, aquí casi todos los que estamos acá ya les dimos varias vueltas al ciclo litúrgico. Ya conocemos varios ciclos litúrgicos. ¿Sí saben, verdad, que es un ciclo litúrgico? Ya le dimos algunas vueltecitas. Eso quiere decir que esto nos lo han dicho en misa. Eso también está escrito en la Biblia, que casi todos aquí tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Las respuestas siempre han estado en su palabra. ¿Sí? Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Sí? Siempre digo que los únicos que tienen la garantía directa de entrada al cielo son los niños y las personas que no tienen conciencia y juicio, ¿verdad? Porque no hay, pues, mala intención. Todos los demás
todos los demás tenemos que tramitar visa. Y a ver si te la dan. Pero las reglas están puestas. Cumplir con sus mandamientos. Una de las preguntas, y con esto quiero cerrar, que más nos hacemos y que más nos hacen, ¿sí?, es: ¿dónde está ahora la persona que ama? A las que incluso se vuelve una preocupación para muchas personas. Y yo siempre se los digo, y volvemos a la totalidad del ser. El cuerpo, muy probablemente en una cripta o en el cementerio. El alma, contigo. Y su espíritu, ¿dónde está su espíritu? Siempre digo que todos los que hemos sentido el dolor de perder a alguien importante en nuestra vida, ¿sí?, la respuesta a nuestra pregunta está en ese dolor. Porque si te duele haber perdido a alguien, eso significa que esa persona cumplió con el mandato. ¿Sí? Porque amor con amor se paga. Porque si a ti te duele profundamente haber perdido a alguien, es porque amas. Y si amas es porque seguramente esa persona te amó a ti también. Y por lo tanto cumplió con su mandato. Preocúpate si cuando tú te mueras, nadie te duele tu partida. Siempre les digo, hoy nosotros sentimos el dolor de perder a alguien, pero ojalá que algún día nosotros seamos la causa del dolor de alguien más. Porque eso quiere decir que habremos hecho un buen trabajo, que amamos y fuimos amados. Por lo tanto, ¿sí?, cuando les digo que la respuesta está en el dolor, es simple y sencillamente porque si a ti te está doliendo la partida de alguien, y eso es amor, y eso significa que él también hizo un magnífico trabajo y cumplió el mandato de Dios, yo les garantizo que la persona que ama hoy está con Dios. Muchas gracias. Ahora sí, si tienen alguna duda, padre. Bueno, pues dejamos este momento agradeciendo el espacio que tenemos de preguntar. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano. Buenas noches. Buenas noches. Pero si la persona que amamos mucho no estuvo cerca con Dios, con la iglesia, ¿dónde queda esa alma? Si la persona, Si la persona que yo amo, pero esa persona nunca estuvo, o sea, por su parte de ella, pues creía en Dios de manera cristiana. Nunca, pues acudió a lo que es la iglesia católica, comulgó, y se fue sin comulgar, sin confesar, aunque ella me dijo que Dios está
sus lados y ella se entregó a Dios. Y como usted dice en la plática, en su momento de agonía, yo le pedí a la Virgencita que se la llevara, se la entregara para que ella dejara de sufrir. Y pues se la llevó, finalmente se la llevó, nunca se lo pedí, para que ella dejara de sufrir. Yo tengo mucha fe que a través de mi comunión pueda salvar ese espíritu, porque ella creía en Dios, pero creía en su propia fe que ella, porque Dios está en todos lados, pero ella sí no era católica al 100%. Miren, una de las ventajas de lo misericordioso que es Dios es que ve más allá de lo que nosotros como humanos vemos. ¿Sí? Y si ella hizo un buen trabajo, porque insisto, si a usted está doliendo, ella amó. Y eso es un mandato de Dios, lo sepas o no lo sepas, lo entiendas o no lo entiendas. ¿Sí? Que si era católica a su manera, pero Dios es de verdad tan misericordioso que valora todo. Por eso tiene un enorme espacio lleno de viviendas. Pero de cualquier manera, ¿verdad? Pues también tenemos la oportunidad muchas veces que a través de nuestras oraciones, que a través de las indulgencias que finalmente son regalos que se nos dan para ayudar a esas personas, pues podamos abrirles la oportunidad a eso. Pero si esa persona tiene a una persona orando por ella, hizo un buen trabajo y Dios también lo considera. ¿Sí? Así que si usted, quiero pensar que así ha sido, ¿sí?, ha orado por ella, ha pagado misas por ella, ¿sí?, ha hecho rosarios por ella y seguramente ha comulgado por ella, Dios también considera eso. Así que estoy seguro que ella está con Dios también. ¿Alguien más, hermanos? Voy, don Alexis. Les he mostrado los libros, y los libros los tenemos a la venta allá atrás, ¿sí? Están en 250 pesos los libros de cómo va a estar sin ti, ¿sí? Ahí lo tienen para que están apoyando para la venta. Aquí nada más tenemos 30, pero en el carro tengo como 2000 por si hacen falta. Entonces, hay suficientes, de verdad. Hay suficientes. También tenemos libros de el suicidio, ¿sí?, que fue el otro libro que escribió el padre Alejandro. Si conocen a alguien, necesitan, tengo algunos ejemplares de ese libro. Suicidio, el dolor silencioso, que es el otro libro del padre Alejandro. Pero mientras aquí tenemos los de cómo debe estar sin ti, no sé, porque ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. El tema con los niños, cómo poder llevar un proceso, ¿no? Siempre, todos los bebés son diferentes, pero sí los niños se comportan de manera diferente. Cómo poder ayudarle a que sí se exprese, pero a veces no quiere. Miren, el último capítulo del libro, y justamente es un capítulo que en la edición anterior no teníamos, y en este libro lo hicimos. Se llama así tal cual. El último capítulo se llama Cómo hablar de la muerte de los niños. Ahí está bien explicadito, pero para contestar su pregunta, que ya sería casi tema de otra plática que estamos preparando específicamente sobre ese tema, pero para responderlo de una manera clara y sencilla, ¿sí?, el proceso es el mismo. El niño siente, el niño necesita expresarse, pero yo siempre he dicho que el problema a veces no está en el niño, porque muchas veces los niños lo entienden de una manera mucho más sencilla que los adultos.
El verdadero problema a veces está en que los adultos, desde nuestro sufrimiento y nuestro dolor, no sabemos cómo hablar con ellos. ¿Sí? Pero los niños entienden más. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la inocencia que ellos tienen los conecta más con su fe. ¿Sí? Los que a veces nos cuesta creer la verdad de la muerte de Dios y del cielo, es a los adultos, pero los niños lo entienden muy rápido. Así que lo primero que le puedo decir es: háblenle con la verdad, explíquele el ejemplo de la puerta que le acabo de decir, y le garantizo que es más probable que Él le ayude en su dolor a usted que usted al niño a experimentar o a alejarse de su sufrimiento. De verdad, porque ellos abren su corazón. ¿Les va a doler? Sí. ¿Podemos evitar su dolor? No. Solo hay que acompañarlos, pero hay que hablarles con la verdad. Dependiendo de las edades, y en el libro está por edades qué se puede decir con ejemplos. Pero, ¿alguien más, hermanos? Voy. Buenas noches. Mi pregunta es, doctor, cuando uno tiene un duelo doble, el proceso para la aceptación es un poquito más largo, pues igual. Yo personalmente vivo un duelo doble. Primero falleció mi suegra y a las 7 semanas falleció mi mamá. Entonces, el proceso para mí es doblemente difícil. se intensifica más, claro, pero son procesos distintos y únicos. ¿Sí? No podemos ni siquiera compararnos, no son comparables nunca los duelos. Ahora, si me dices, el duelo doble se siente más, sí, claro que se siente más porque son dos duelos distintos, ¿sí?, que tengo que llevar, pero no es un 2 por 1, no es ni un solo proceso y salgo de los dos, no, tengo que vivir el duelo con cada uno, tengo que experimentarlo con cada uno, ¿sí? Pero ese es el mismo proceso, la misma forma del proceso. Muchas gracias. De nada. Y ahí hay otra persona más allá atrás. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es esta. Varias personas he oído cuando fallece familiar, hay alguien que está enfermo o un niño dice, no te lo digas a la abuela, porque está enfermo, que casi se quejó. Y el niño no se lo digas porque no lo entiende. Pues es esa para mí que no es correcto, pero quiero lo que yo pienso. Por supuesto que no es correcto. Digo, siempre hay maneras, muchas veces a lo mejor tendríamos que ayudarnos, ¿verdad? De algún profesional que nos ayude, a lo mejor para platicar, para orientarnos, ¿verdad?, el libro, pero no podemos evitarlo, ¿sí? Porque parte del proceso es que reconozcan su dolor y no podemos evitarlo, porque si la persona después se entera que le evadimos o que le ocultamos una pérdida importante, la vamos a lastimar mucho más de lo que la estamos ayudando. Eso lo he oído muchas veces. Ahorita tengo en el consultorio a una persona que le evadieron justamente esa situación. Y eso no solamente le duele la partida, sino que ahora está enojado con las personas que le ocultaron y con justa razón, porque también tiene el derecho. Y con el niño, pues lo mismo que dijimos hace rato. De verdad, ellos tienen la capacidad de
¿Y cómo le doy el pésame a la persona que estaba viviendo en el momento? Por ejemplo, ya ve que nos dicen falleció y vamos a acompañarla. ¿Qué decirle? ¿Abrazarla sin decirle algo? ¿O abrazarla y decirle estoy aquí contigo? ¿Qué le puedo decir? Gracias. ¿Ven por qué les digo que todas esas preguntas que están en el libro son las que nos hacen y las que nos hacían? Porque son justamente las que respondemos en el libro, pero la voy a responder, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque en el libro, la última página, creo, de las últimas cosas, es un decálogo de los acompañantes en duelo. Es decir, las 10 cosas que debemos hacer cuando estamos alrededor de gente que está viviendo un proceso de dolor. Pero con respecto a su pregunta, lo dijo usted mismo, se respondió nada. Nada. Lo correcto es no decir nada. Porque nada de lo que yo diga funciona igual. Entiendo tu dolor, yo también ya perdí a mi padre. Sí, pero tu papá y el mío son distintos. Tu situación es distinta a la mía. No entiendes mi dolor. ¿Sí? ¿Qué decir? Nada. Lo mejor que puedes hacer es, si la persona es una persona muy especial para ti, ir, que te vea que estás ahí para ella y ya está. Si la persona es una persona con quien tienes la confianza de poderla abrazar, abrázala, ni una palabra. Tu sola presencia y ese abrazo sincero, ¿sí?, será suficiente para ayudarte. Y por último, si esa persona necesita de tus oídos para poder expresar su dolor, aunque no sepas qué decir, es más, no tienes que decir nada, solo escucha. Y con eso la vas a ayudar infinitamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias nuevamente por la invitación a pues, estar aquí con ustedes en su parroquia. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor José por esta charla. Esperemos que sea de mucha ayuda para nosotros y también, ¿por qué no?, para ayudar sobre todo a nuestras familias y pues también a conocidos y amigos que también sabemos pasan o están pasando estas situaciones de lo más rico. Un fuerte aplauso. Y como decía, si hay más preguntas, pues seguramente estarán ahí, verán en su libro, ahí estarán. Creo que voy a conseguir el mío también voy a conseguir el mío también, por si hay preguntas te me la agregamos ahí. Bueno, vamos a ponernos de pie y agradecidos a Dios por este momento. Vamos a concluir encomendándonos a María Santísima, que seguramente también ella vivió estos procesos de duelo, diríamos en cierto sentido de pérdida, pero con fe, con una gran fe, que vale la pena también contemplar el modelo de vida que ella llevó y nos enseña muchísimo desde esta perspectiva del duelo. Nos encomendamos a ella. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por venir, por estar. Ya tomamos fotos para pasar lista. Muchas gracias por estar y bueno, nos vemos estos días. Buenas noches.